Muy buenos días a todos. Bienvenidos a este stream en el marco de la primera Feria Agropecuaria de Vivienda. El día de hoy estamos muy felices, tenemos dos invitados muy especiales. Tenemos a Luis Mario Villamizar, director nacional de la banca PYME y agropecuaria, conocedor bastante de nuestro tema agropecuario. Y tenemos a un invitado muy especial, Andrés Langeberg, director económico del Grupo Bolívar. Ambos bienvenidos a este espacio. Mil gracias por acompañarnos y hacer parte de esta nueva etapa del banco en esta feria agropecuaria. Bienvenidos y el escenario es de ustedes. Mil gracias. Bueno, no, muchas gracias Carolina por esa presentación. Muy contentos de estar acá compartiendo con nuestros clientes, que son pues nuestra razón de ser, realmente nuestros invitados más especiales. En el marco, como Carolina nos lo decía, de esta primera feria agropecuaria, donde la vivienda en este 2022 sale con esta iniciativa, donde tenemos oportunidades de financiación para los diferentes sectores de este gran sector agropecuario en Colombia, donde tenemos oportunidades de financiación de capital de trabajo, de compra de tierras, de inversión en diferentes proyectos, establecimiento de diferentes proyectos productivos, la gran mayoría de estos recursos en condiciones Finagro, pues que son condiciones muy buenas para esos clientes en términos de plazos, de condiciones de los créditos adaptadas, digamos, a cualquiera de los ciclos productivos de los diferentes negocios agropecuarios. Una feria en la que hasta hoy nos ha ido muy bien, todavía tenemos unas semanas para seguir ahí cosechando triunfos, e invitamos pues a nuestros clientes a que se hagan partícipes de esta feria, conozcan los beneficios que tenemos, no solo en el portafolio de productos financieros, sino también en todo el portafolio de productos no financieros, como todo el tema de seguros, la financiación, también a través de activos productivos, a través de leasing, de maquinaria y equipo. Mejor dicho, una oferta sumamente completa en la cual la vivienda pues le sigue apostando a este sector tan importante en Colombia, un sector que con seguridad año tras año va a ir siendo más relevante en la economía nacional. Andrés ahorita nos contará un poco de eso, y que realmente tiene la potencia pues de llevar, digamos, al país a recibir ingresos bien importantes por diferentes rubros en este tema agropecuario. Hoy nos acompaña Andrés Langebeck, él es el director de estudios económicos del Grupo Bolívar, es un invitado muy especial. Él es economista de la Universidad de los Andes, tiene maestrías en la Universidad de Yale y en la Universidad de Carleton, fue vicepresidente en la NIF, vicepresidente también en la Sobancaria, tiene conocimientos de micro y macroeconomía aplicadas y experiencia internacional en la CAF. Con Andrés tendremos la oportunidad de conocer un poco cuál fue ese balance económico de 2021 y sobre todo las perspectivas de cómo se veía este 2022 y ya cómo estamos viendo que va a ser pues ese segundo semestre que prácticamente ya se nos vino encima. Entonces, no, pues sin más preámbulo, Andrés, bienvenido, muchas gracias por acompañarnos y el auditorio es tuyo. Luis Mario, muchas gracias, muy buenos días para toda la audiencia. Qué rico poder estar en este día hablando de unos temas tan importantes como pues estos temas internacionales y bueno, las perspectivas para Colombia en lo que resta de este año, tal como mencionaste. Si podríamos cargar la presentación, perfecto. Bueno, muy bien, entonces vamos a ir pasando las diapositivas, por favor. Aquí. Ok, vamos a ir en primer lugar sobre el panorama económico global. Todos sabemos que en los últimos años el tema de COVID ha implicado una mayor interdependencia de las economías. Nosotros estamos afectados por lo que ocurre en países como China. Cuando China cierra sus fronteras por temor al COVID, pues el resto del mundo sufre las consecuencias de eso. Así que vamos a analizar el tema internacional, qué es lo que está pasando, cuál es el efecto de la crisis producida por la invasión de Rusia a Ucrania sobre los precios, especialmente los precios del sector agropecuario, y bueno, qué está sucediendo en general en el mundo. Después vamos a hablar de Colombia en el 2021, porque aquí hay algunos elementos que sucedieron el año pasado que son muy importantes para entender por qué Colombia creció en una forma tan buena, un 10.7%
el año pasado. Es una tasa de crecimiento bastante buena. Y finalmente algo relativo al 2022 en el que vamos a analizar algunos de los temas tanto internos como externos, pasando desde el propio comportamiento del sector agropecuario, pero también incluyendo otros sectores como el de la construcción de vivienda, que sin duda va a ser uno de los sectores líderes para la economía colombiana en este año. Bueno, muy bien, entonces empezamos por el tema de China. Y yo ya les anticipé un poco lo que está pasando allá. Realmente ustedes ven acá el número de casos de COVID-19 en China y ustedes pueden ver lo que sucedió, digamos, básicamente en los últimos 2 meses. Tuvimos un crecimiento importantísimo en el número de casos en esa economía. Recordemos que el COVID-19 precisamente nació en China a finales del año 2019. Y cuando comparamos lo que sucedió en los últimos meses con la primera gran ola que tuvo China, pues vemos que lo que realmente sucedió fue muy importante. Tuvimos entonces el cierre del principal puerto del mundo, que es el puerto de Shanghai, durante prácticamente un mes, con una reapertura que ha tomado más tiempo del que se había pensado y obviamente con un efecto en las cadenas productivas globales, porque los barcos no pueden salir por el puerto de Shanghai, tampoco pueden llegar con mercancías para ser desembarcadas en el continente, con lo cual nuevamente tenemos otro de los elementos que está perjudicando el crecimiento global y incluso la inflación a nivel global. Lo que vamos a ver acá a continuación es el impacto que estas restricciones para COVID han tenido sobre la economía china. Para eso usamos un indicador muy conocido que se llama el PMI, y es muy fácil de interpretar este indicador. Si está por encima de 50, estamos en expansión. Si estamos por debajo de 50, estamos en contracción. ¿Qué es lo que observamos en esta diapositiva? Que tanto las manufacturas como los servicios en China tuvieron una caída muy importante en el mes de abril, especialmente, con alguna recuperación en el mes de mayo, pero fíjense que los datos están todavía por debajo de 50, lo que implica que la economía sigue resentida por efecto de la ola de COVID. Y esto es importante. Hacia futuro, los próximos meses, nada nos asegura que no vuelva a haber rebrotes de COVID en China, que es un país donde todavía las tasas de vacunación no son muy altas y donde la política de cero tolerancia al COVID hace que se hagan unos confinamientos excesivamente estrictos con consecuencias adversas sobre el crecimiento económico. Pasamos ahora al tema de COVID en nuestro país, en nuestro vecindario. Aquí analizamos el número de casos de muertos por COVID en los principales países de América Latina, y las noticias para el caso de Colombia son bastante positivas. Fíjense que incluso Colombia, que corresponde a las barritas color rojo, tienen o muestran un número de casos de COVID muy inferior frente a todo el resto de países grandes de América Latina, y especialmente llama la atención el caso de Chile. Chile es un país que tiene unas tasas de vacunación mucho más altas que las que tiene Colombia, pero a pesar de esa situación, Colombia tiene un número de fallecimientos por COVID que es muchísimo más bajo. Esto seguramente está asociado a que en nuestro país ya hay muchas personas que han adquirido el virus en forma natural, ya tienen las defensas y por lo tanto es como si tuvieran realmente una vacuna. Esto es muy importante, es una muy buena noticia, es lo que nos está permitiendo reactivar la economía en buena medida, porque la movilidad en general ha sido bastante buena en nuestro país en las últimas semanas. En términos de perspectivas del crecimiento global, aquí les traigo lo que fue el año 2021, el año 2022, de acuerdo a proyecciones tanto del Fondo Monetario Internacional como del Instituto de Finanzas Internacionales.
Y fíjense que la economía global, la última línea que ustedes ven en este cuadro, creció al 6.1% el año pasado. Fue un dinamismo bastante importante. América Latina, por ejemplo, creció el 6.8%. Sin embargo, para este año hay algunos vientos en contra y son varios. En primer lugar, ya vimos el tema de China. China está creciendo menos precisamente por los efectos del COVID que está generando confinamientos relativamente importantes. El otro tema que sin duda también somos muy conscientes que está generando un menor crecimiento económico global corresponde a la guerra entre Rusia y Ucrania. Ustedes ven ahí las proyecciones en el rubro donde dice economías emergentes. El crecimiento de Rusia para este año lo estimaba el Fondo Monetario Internacional en menos 8.5%. El Instituto de Finanzas Internacionales en una proyección más reciente calcula que va a ser menos 15%. Ni hablar pues de la economía de Ucrania, que ha sido mucho más devastada que la economía rusa. La economía rusa obviamente sujeta a las sanciones por parte de muchos países de Occidente, pero la economía ucraniana embistiendo, digamos, una invasión militar rusa. Entonces, con caídas también muy fuertes. Y esto a su vez se traslada en problemas de crecimiento en Europa, porque hay muchos países en ese continente que exportan a Rusia y a Ucrania, especialmente países como Polonia, Hungría, la República Checa, incluso Alemania, tenían exportaciones considerables a esos países. En tercer lugar, y lo vamos a ver más adelante, está el tema de las tasas de interés. En los últimos años en el mundo y en Colombia fue así. A raíz del COVID, las tasas de interés de los bancos centrales bajaron en forma muy considerable. Lo que hemos visto desde el año pasado ya, empezando por países emergentes, pero ahora países desarrollados, hemos visto un crecimiento muy importante de la inflación y por lo tanto una preocupación muy grande de los bancos centrales por controlar ese crecimiento de la inflación. Y por lo tanto las tasas de interés han venido subiendo en países emergentes desde el año pasado, en países desarrollados prácticamente en el 2022. Estados Unidos ya tiene 2 incrementos de tasas y se esperan al menos de 2 a 4 incrementos adicionales, y Europa viene con incrementos también a partir del mes de junio. Entonces, resumiendo hasta ahora, son 3 elementos: el tema de China con el COVID, el tema de la guerra Rusia-Ucrania, el tema del aumento en las tasas de interés y finalmente el tema de los paquetes fiscales. Muchos países, para apoyar a la población más pobre, emprendieron políticas fiscales expansivas muy fuertes en 2020 y 2021. Ya en 2022, buena parte de esos países han disminuido el incentivo fiscal y por lo tanto tenemos también otro factor que hace que las economías crezcan un poco menos. En el caso de América Latina, ustedes lo ven ahí, el Fondo Monetario Internacional estima un crecimiento de 2.5%, el Instituto de Finanzas Internacionales un crecimiento del 2%. Para el caso de Colombia, las noticias son relativamente positivas, un crecimiento del 5.8% según el fondo y 5.6% según el Instituto de Finanzas Internacionales. Y esto, digamos, en general es algo muy positivo para nuestra economía porque somos entre los países grandes de América Latina el que más crecimiento está teniendo en 2022. Ahora bien, ¿qué pasa en el mundo cuando hay menores expectativas de crecimiento? Bueno, en la medida en que se espera que el mundo crezca menos en este año, las bolsas mundiales han tenido un ajuste importante. Y aquí es lo que estamos observando. Los índices accionarios en las principales zonas geográficas han venido cayendo en forma considerable. ¿Por qué? Porque en la medida en que el mundo crece menos, las empresas van a tener menos utilidades y en la medida en que tienen menos utilidades, el valor de las acciones cae. Se ha observado entonces, ustedes lo ven ahí en el color azul aguamarina, una caída muy fuerte en la bolsa de Shanghai, también en la bolsa alemana, el DAX, el índice accionario en Alemania, que es la línea color rojo, pero también en Estados Unidos, unas caídas que son bastante importantes y que obviamente son el reflejo
de esas perspectivas de menor crecimiento económico global. Andrés, qué pena ahí te interrumpo como para ir acá poniéndole el toque de las preguntas de nuestros clientes que al final pues son los protagonistas de este stream. Nos preguntan, Andrés, que cuál es el impacto de la subida de las tasas en Estados Unidos directamente en Colombia, ¿qué influye? ¿Qué pasa con nuestra economía cuando pues, Estados Unidos toma esa medida de incrementar tasas? Sí, mira, es muy buena pregunta. En general lo que vemos es que si Estados Unidos incrementa sus tasas, hay un factor adicional para que las tasas de interés en Colombia se incrementen. Y la razón es básicamente la siguiente. Si Estados Unidos incrementara sus tasas y Colombia no lo hiciera, tendríamos entonces una salida de capitales hacia afuera porque, digamos, los inversionistas estarían buscando mayores rentabilidades por fuera del país. Entonces, de alguna manera, el Banco de la República sí tiene que tener presente, no es su principal objetivo mantener un diferencial estable de tasas de interés entre Colombia y Estados Unidos, por ejemplo, pero sí es una variable que hay que tener presente porque, digamos, una excesiva devaluación en Colombia puede también afectar la inflación, que sí es obviamente una de las variables meta que tiene el Banco de la República a la hora de hacer su política de tasas de interés. Entonces, sí, la respuesta es importante porque los incrementos de tasas de interés en Estados Unidos presionan un poco al alza la tasa de cambio, con lo cual el Banco de la República también debe subir algo de tasas en nuestro país para evitar una excesiva salida de capitales hacia fuera del país. Perfecto, gracias, Andrés. Bueno, me interrumpes, por favor, Luis Mario, en cualquier momento. Seguimos con el otro tema, que es el tema de la inflación. Mucho se ha venido hablando de la inflación en Colombia. Creo que todos la estamos sintiendo cuando vamos a hacer mercado. Vemos que los precios están subiendo de una forma considerable. Bueno, este no es un fenómeno exclusivo de Colombia. Ustedes ven ahí la inflación en los Estados Unidos. Al finalizar el mes de abril, la inflación fue del 8.3%, que es la inflación más alta que tenemos en ese país desde el año 1982. ¿A qué se debe esto? Bueno, hay muchos factores. Sabemos que hubo problemas de abastecimiento por el COVID. Muchas empresas quebraron. Hay problemas en términos de transporte. No hay la suficiente capacidad en el mundo para transportar todas las mercancías. El mundo viene creciendo bien, la demanda viene creciendo relativamente bien y obviamente cuando hay problemas de oferta, los precios suben. Pero por otro lado, también tenemos que considerar que las tasas de interés fueron excesivamente bajas y que se tomaron decisiones de compras de activos, como vamos a ver más adelante, que también están empujando no solamente la inflación al consumidor, sino los precios de muchos otros activos en el mundo desarrollado. Y es precisamente lo que quiero mostrarles acá. En el gráfico de la izquierda, ustedes pueden observar cómo se comportaron las ventas de vivienda en los Estados Unidos, que es la línea color rojo, y cómo se comportó el número de unidades de vivienda ofrecidas en el mercado. Durante la crisis de la pandemia, tuvimos muchos hogares deseosos de comprar más vivienda, las tasas de interés eran bajas, era muy conveniente endeudarse, pero adicionalmente muchos hogares vieron objetivamente la necesidad de mejorar su vivienda. ¿Por qué? Porque empezaron a trabajar desde la casa. Entonces, querían o necesitaban casas más grandes. Por lo tanto, las ventas de vivienda se incrementaron, aunque la oferta, como ustedes ven ahí, la línea roja no se incrementó tanto. Cuando la demanda crece más que la oferta, los precios suben, que es exactamente lo que vemos en el gráfico de la derecha. Los precios de la vivienda en Estados Unidos están creciendo a una tasa muy elevada. Sin embargo, lo que está pasando últimamente, ustedes lo ven ahí en el gráfico nuevamente de la izquierda, es que las unidades ofrecidas están subiendo, mientras que la demanda, las ventas, están bajando. Y esto seguramente implica que vamos a tener una corrección de los precios de la vivienda en los Estados Unidos en los próximos meses,
con crecimientos mucho más moderados frente a los que vimos e incluso con reducciones frente a los niveles que hemos visto actualmente. Ahora bien, el otro tema que sin duda es importante para analizar la coyuntura actual es el de la guerra entre Rusia y Ucrania, la invasión que hizo Rusia al territorio ucraniano. Y aquí recordemos que esa invasión se realizó el día 24 de febrero. Y es precisamente acá donde, en ese día, donde empiezan a subir los precios de buena parte de las materias primas que produce Rusia. Rusia es un gran productor de petróleo. Siempre en los últimos años ha estado entre los 3 primeros productores mundiales de petróleo. Es un gran productor de trigo, es un gran productor de maíz. Y algo que es muy importante para el sector agropecuario es el principal productor de fertilizantes en el mundo. Cerca del 32% de la oferta mundial de fertilizantes es producida por Rusia. Aquí la línea color gris corresponde al fosfato diamónico, que es bien conocido por muchos de ustedes. Es uno de los fertilizantes más usados en general en la agricultura en nuestro país. Entonces, ¿qué es lo que observamos? Unos crecimientos muy elevados en general del petróleo y de algunos productos agropecuarios, que ya se sumaba a un crecimiento importante de los precios por efecto del COVID en el año 2021 especialmente. Aquí es importante también mencionar que en particular Colombia se puede ver beneficiada por efecto de la guerra. Lamentablemente, digamos, la guerra tiene unos efectos muy negativos, especialmente para la población que tiene que sufrirla, pero también tiene unos elementos colaterales que pueden llegar a ser positivos. Y Colombia es uno de los países que se está haciendo beneficiada por esa situación. Los precios en general del petróleo han sido buenos, los del carbón también. Esto implica mayores ingresos para Colombia desde el punto de vista de las cuentas externas, y también va a representar, especialmente para el 2022, mayores ingresos fiscales, porque recordemos que Ecopetrol, la principal empresa productora de petróleo en nuestro país, distribuye utilidades al gobierno nacional, que es el principal dueño de la empresa. Bueno, muy bien, y aquí vemos el tema de las tasas de interés. Nuevamente, ¿cuál era la expectativa de cómo se iban a incrementar las tasas de interés en los Estados Unidos el día antes de la invasión, el día 23 de febrero, que es la línea color azul, y cuál es la expectativa hoy de incrementos de las tasas de interés en Estados Unidos, que es la línea roja? Y claramente, pues por efecto de el mayor crecimiento en los precios que esto tiene como consecuencia de la invasión, pues vamos a ver mayores tasas de interés en los Estados Unidos en general en los próximos meses. Muy bien, aterricemos en un tema que es muy importante para ustedes, que tiene que ver con qué se está esperando que pase con los precios de los productos agropecuarios a nivel global. Y aquí hacemos referencia a los pronósticos que tiene el Banco Mundial, tanto de los precios de los alimentos, los precios de las bebidas de origen agropecuario, como algunos de los insumos del sector agropecuario. Ustedes lo ven ahí, especialmente las últimas 2 columnas, las que tienen semáforo verde o semáforo rojo o amarillo. En general, los precios están subiendo en el 2022 en una forma muy, muy elevada, pero ya en 2023 vamos a ver una reacción de la oferta que va a permitir que esos precios tengan algunas correcciones importantes. Entonces, en la columna donde dice 2023, si tenemos un semáforo en rojo, significa que esos precios van a caer y solamente algunos productos, muy poquitos, tienen semáforo verde, significa que van a tener crecimientos. Vamos a tener correcciones, pero especialmente a partir del próximo año. Bueno, muy bien. Pasemos ahora al tema de Colombia. Los resultados del año 2021 fueron muy buenos, un crecimiento del 10,7%. De hecho, este año también
iniciamos en el primer trimestre con un crecimiento del 8.5%, que sin duda es un muy buen crecimiento y que muestra que la economía colombiana está siendo impulsada por varios elementos. Uno de esos elementos sobre el cual quiero hacer especial énfasis ahora tiene que ver con el índice de normalidad. La publicación The Economist, que muchos de ustedes probablemente han oído mencionar, calcula un índice de normalidad que se construye con base en las variables que tenemos en el gráfico de barras, el gráfico de la derecha. Se calcula básicamente con las visitas a cine, con la ocupación de las oficinas, con el uso del transporte público, con las ventas de tiquetes de avión, con las visitas que se hacen a eventos deportivos. Con base en eso, se calculan unos índices. Colombia corresponde a las barritas color rojo, que muestra en todos los casos que en general el nivel de uso de estos servicios es muchísimo más alto en Colombia que en otras partes. El índice agregado lo vemos en el gráfico de la izquierda, muestra que Colombia, que es la línea roja, está claramente por encima del el mundo en términos de la recuperación. Y esto se lo tenemos que deber en general a los procesos de vacunación y al hecho de que, como ya mencioné, una parte importante de los colombianos ya tienen defensas naturales contra el COVID-19 en la medida en que fueron contagiados, han adquirido, digamos, esa inmunidad. Este sin duda es uno de los elementos que a partir de la segunda mitad del año pasado explicó buena parte del crecimiento económico colombiano. También tenemos otros dos elementos. Las tasas de interés fueron muy bajas. El Banco de la República redujo sus tasas, lo que permitió que el sector financiero también redujera sus tasas hacia el resto de la economía. Y finalmente el gasto público. El gasto público fue bastante generoso el año pasado. De hecho, sigue siendo generoso en este año, con lo cual la economía crece bastante más. ¿Hacia dónde estamos orientando el gasto de los colombianos en este momento? Bueno, en Davivienda hacemos un seguimiento de estos temas y fíjense ustedes en la parte de arriba de este gráfico cómo el tema de restaurantes, el gasto en bares, discotecas y sitios de recreación, los viajes y el turismo son precisamente los rubros del gasto que muestran mayor crecimiento en la economía. Es decir, los colombianos estamos desquitándonos de varios meses de confinamientos y estas son las actividades que más están creciendo en este momento en términos de gasto. ¿Qué ha pasado con la confianza del consumidor? Bueno, esto es un elemento que sí es importante tener presente y que lamentablemente puede limitar en los próximos meses el crecimiento económico en Colombia. Sabemos que la inflación es alta. Tuvimos una inflación para finalizar el mes de mayo del 9.07%, que es una inflación muy alta. Y obviamente esos crecimientos tan importantes en los precios están restando poder adquisitivo a los colombianos y ustedes ven que la confianza del consumidor ha caído. La confianza del consumidor tiene dos momentos críticos en los últimos 2 años. Es el tema de confinamiento, especialmente en 2020 y el año pasado, recordemos el paro nacional que se promovió durante los meses, al finalizar el mes de abril y el mes de mayo. Pero la confianza ha vuelto a retomarse con alguna desaceleración en ese crecimiento en los últimos meses por efecto que estamos viendo precisamente de los precios que están aumentando. Esta variable que les presento ahora es la tasa de desempleo y esto es muy importante porque tenemos el mito de que la situación de desempleo sigue siendo muy crítica y sí, en parte lo es, pero tenemos que recordar que cuando miramos desde una perspectiva histórica las tasas de desempleo que tenemos hoy, la situación ha mejorado muchísimo en relación con la que teníamos en los primeros meses de la pandemia. A nivel de las 13 principales ciudades del país, la tasa de desempleo llegó prácticamente al 24.4%. Es decir,
prácticamente 1 de cada 4 colombianos que estaba activo en el mercado de trabajo no pudo conseguir empleo durante la pandemia. Y esa es una situación que ha venido mejorando en una forma muy significativa. Seguimos con algo de desempleo superior al que teníamos antes de la pandemia, pero ha habido una corrección también bastante considerable. Y esta es una noticia muy positiva. Otros de los elementos que en el Banco de la Vivienda ustedes pueden encontrar, este es un indicador que producimos con otra de las empresas del grupo, que es el Libertador. Muchos de ustedes probablemente la han oído mencionar. Es el líder en aseguramiento de arrendamientos en Colombia. Y aquí nos muestra cuál ha sido la evolución de los cánones de arrendamientos en diferentes segmentos. Bodegas, por ejemplo, que son importantes, muy importantes para el sector agropecuario, pero también ustedes ven cuál ha sido la evolución en casas, apartamentos, oficinas y locales comerciales. ¿Qué es lo que observamos? Durante la pandemia lo que más cayó fue precisamente los usos no residenciales. Los arrendamientos sufrieron un retroceso muy fuerte. Ha habido una recuperación, especialmente en lo que tiene que ver con locales comerciales y bodegas. Oficinas, que es la línea color amarillo acá, tiene un retraso en términos de su recuperación. Y aquí viene uno de los desafíos más importantes que tiene Colombia en los próximos años, y es que aquí hay un cambio estructural. En la medida en que este tema del trabajo híbrido, o en muchos casos del trabajo 100% desde casa llegó, pues vamos a ver un cambio muy importante en términos de muchas de las variables. Claramente las oficinas tienen índices de ocupación más bajos que los que tenían antes de la pandemia. Existe un exceso de oferta de oficinas en buena parte de las principales ciudades del país y por lo tanto los cánones de arrendamiento en oficinas pues se van a demorar algún tiempo en recuperarse en una forma bastante significativa. Andrés, qué pena. Acá tenemos una pregunta un poco relacionada con cómo se están viendo los precios de vivienda usada en Colombia. Todo este tema de oferta, demanda, ¿qué perspectivas se está viendo un poco como vimos el tema puntual en Estados Unidos que estaba pasando? Pues si tienes claro un poco en Colombia cómo luce este tema. Sí, Luis Mario, también una excelente pregunta. Los precios de la vivienda usada en Colombia han venido incrementándose. Y yo te diría que por fortuna las tasas de crecimiento que estamos viendo no son como las que se observan en Estados Unidos. En Estados Unidos, en el gráfico que tuvimos la oportunidad de presentar, veíamos que el crecimiento anual de las viviendas usadas era cercano al 19%. Ese es un crecimiento absolutamente exorbitante. En el caso colombiano, los crecimientos son mucho más moderados. Estamos hablando de crecimientos cercanos al 6% en la vivienda usada. Ha estado jalonada especialmente por factores de oferta. Recordemos que construir nuevas viviendas en Colombia resulta un poco más costoso porque precisamente los precios eh, del acero a nivel internacional vienen incrementándose, especialmente a partir de mediados del año pasado, los precios del cemento, los precios de muchos otros insumos, el PVC, el cobre, el aluminio, también han venido creciendo en los últimos meses. Entonces, vemos una presión en general de costos que hace que los costos de construcción de nueva vivienda se eleven, los costos de las nuevas viviendas también aumentan y eso jalona hacia arriba los crecimientos de la vivienda usada en nuestro país. Pero por fortuna, podríamos decir que esos incrementos que estamos observando son muy moderados en comparación con lo que estamos viendo en otros países. Puede representar problemas en términos de la oferta en años venideros para los constructores van a tener que seguir reajustando precios, pero hasta ahora, digamos, son crecimientos que son mucho más moderados. Gracias Andrés. Bueno, muy bien. Seguimos entonces con nuestro viaje por toda esta situación internacional y nacional y ahora sí concentrémonos en los principales retos de la economía colombiana. Y sin duda, el principal tiene que ver con la inflación.
ustedes observan acá el comportamiento de la inflación que se ha observado en nuestro país en los últimos meses. Tenemos una proyección de 9.75% de inflación para el mes de junio. Partimos de una inflación de 9.07% para el mes de mayo, que Dan el sábado de la semana pasada ya nos comunicó ese dato de inflación. Y lo que observamos en este gráfico es que de los componentes de la inflación, el que es más crítico, sin duda, es el comportamiento de los precios de los alimentos. Y aquí nuevamente sabemos, todos los que estamos acá somos de alguna manera cercanos a la realidad que está viviendo el sector agropecuario. Sabemos que ha habido problemas de mucha tipificación de los problemas de la inflación en el sector agropecuario. Por un lado, el año pasado recordemos que en los primeros meses del año tuvimos una sobreoferta de algunos productos agropecuarios, especialmente los tubérculos y la papa en particular. Veíamos en las carreteras a los paperos con camiones vendiendo bultos de papa. Esa gran oferta que tuvimos el año pasado significó que muchos productores dejaron de producir por los bajos precios y por lo tanto en 2022 lo que vemos es que los precios están subiendo mucho precisamente porque no hubo una oferta adecuada. También tuvimos algún tema de lluvias, de pocas lluvias en general hasta el mes de febrero de este año, en que empezó a cambiar el clima. Ya tenemos lluvias por encima del promedio histórico, pero durante un buen tiempo tuvimos escasez de lluvias. Eso provocó, digamos, algunos problemas de oferta en algunos cultivos o oferta agropecuaria específica, el caso de la leche. Y también tenemos una presión externa derivada de los incrementos que ya vimos que se están dando en los mercados internacionales de muchas materias primas y de muchos productos agropecuarios como el trigo, la cebada, el maíz, por efecto de la guerra y por efecto de los incrementos incluso también de los costos. En particular, ya lo mencionamos, el tema de los fertilizantes. Sin embargo, estamos pensando que vamos a tener una mejor oferta de alimentos hacia la segunda mitad del año, con una moderación en términos de los crecimientos de los productos agropecuarios, de tal manera que ustedes ven ahí en la línea azul punteada, que es nuestra proyección, para el próximo año vamos a tener una desinflación, es decir, una inflación más reducida que la que tuvimos este año. Andrés, ¿sabes si de pronto puntualmente en Colombia se han tomado medidas para tratar de mejorar un poco los precios de los insumos, de los fertilizantes, pues que en su gran mayoría son importados, y si en Colombia se ha hecho algo puntual al respecto? Sí, Luis Mario, se han hecho cosas, pero yo te diría que en términos generales, lamentablemente no es tanto lo que se puede hacer. Yo te diría que lo más importante que se ha hecho en nuestro país es no incrementar el precio de la gasolina, ¿sí? Llevamos varios meses con los precios de la gasolina estables, hemos tenido muy pocos incrementos y obviamente eso ayuda a que los transportadores, por ejemplo, no tengan presiones elevadas. Tiene un costo en términos fiscales porque hay que subsidiar ese precio de la gasolina y eso tiene un costo, pero desde el punto de vista del impacto sobre el consumidor, pues se atenúa por efecto de estar subsidiando los precios de la gasolina. También hemos visto alguna reducción de aranceles para algunos insumos del sector, especialmente los que mencionan, los fertilizantes y herbicidas, pero realmente los aranceles a esos insumos no eran altos. Entonces el impacto que eso tiene finalmente no es tan elevado. Lo que sí es muy importante es la tasa de cambio. Hemos visto algunos periodos de moderación en el crecimiento de la tasa de cambio en Colombia en las últimas semanas y eso también puede ayudar a que esos costos de insumos importados pues no sigan creciendo a las tasas tan elevadas que vimos en meses anteriores. Gracias, Andrés. Bueno, pasemos entonces, ya teniendo claro que el tema de la inflación es lo más importante,
hablemos de los elementos positivos y negativos que tenemos para este año. Yo diría que dentro de los elementos positivos que vamos a tener, sin duda, ya lo mencionamos, es el tema de COVID. Yo creo que, y este tema de los procesos de vacunación, yo creo que en Colombia, si bien pueden llegar nuevas cepas y seguramente va a ocurrir, no creo que el impacto de esto sea tan adverso como el que tuvimos en años anteriores. Eso es muy positivo. Tenemos también un elemento importante, es que las tasas de interés vienen subiendo, pero siguen siendo bajas en términos reales. El Banco de la República tiene su tasa en este momento en el 6%, la inflación es del 9%, o sea que cuando miramos la tasa real, la tasa que descuenta la inflación, sigue siendo baja. Y eso no va a subsistir por mucho tiempo más. El Banco de la República va a incrementar sus tasas, pero mientras subsista, digamos, sigue siendo un estímulo en general para la demanda. El sector de la construcción, uno de los elementos más importantes que tuvo Colombia en 2020 y 2021 es que llegamos a niveles récord en ventas de vivienda en nuestro país, y eso es muy positivo porque esas ventas tan altas de 2020 y 2021 se están reflejando en buenas entregas de vivienda en este y en el próximo año. Eso también es uno de los elementos positivos. Vamos a tener también un elemento importante en términos de la inversión pública. El sector financiero ya ha recuperado, digamos, sus niveles de solvencia, sus niveles de liquidez, está en capacidad de prestar y acompañar al sector productivo colombiano en este proceso de recuperación, lo cual es también muy positivo. ¿Cuáles son los elementos negativos? Ya vimos que el mundo va a crecer menos y obviamente algunos mercados van a ser menos dinámicos, especialmente en lo que tiene que ver con algunas exportaciones. Tenemos incrementos de la inflación que han afectado algunas tasas de interés, más allá de lo que el Banco de la República ha subido sus tasas. Especialmente las tasas de los TES, las tasas de los títulos del gobierno, tienen niveles bastante elevados, reflejando expectativas de inflación altas, y eso obviamente tiene un efecto, y es el encarecimiento de algunos créditos en particular en la economía. Tenemos un elemento de costos que están disminuyendo la rentabilidad en algunos sectores económicos. El caso de la construcción es uno de ellos. Si los costos de construcción siguen creciendo al ritmo que lo están haciendo, pues obviamente los constructores van a tener que perder el ritmo o reducir el ritmo al que vienen trabajando. Hay un problema, digamos, de menor rentabilidad en esas producciones. Tenemos un aumento de la productividad laboral, algunos sectores, especialmente los que tienen que ver con ventas, se han visto, digamos, afectados por el hecho de que las aplicaciones están desplazando algo del trabajo, y eso sin duda va a ser así. Tenemos obviamente un año electoral y unas condiciones sociopolíticas en este año que no son tan favorables para la inversión. Estamos inmersos en este proceso electoral, tenemos una segunda vuelta el 19 de junio, y obviamente ahí esto genera incertidumbre, y de alguna manera algunos proyectos de inversión han sido temporalmente paralizados. Y finalmente, pues la reforma tributaria que tuvimos el año pasado no fue muy positiva en términos de generar incentivos fiscales para la inversión en nuestro país, y por lo tanto eso hay que tenerlo presente. Pero, digamos, a pesar de todo esto, yo quiero poner mucho énfasis en el tema de la oferta de vivienda en Colombia. En este año se piensan entregar 182.500 viviendas. Nunca en nuestra historia habíamos tenido semejante nivel de ventas. Es un año récord. Esto está contribuyendo muchísimo a la generación de empleo en nuestro país. Cuando uno habla con los constructores, le dicen que es difícil conseguir la mano de obra especializada en las obras, porque el sector está creciendo bastante bien. Para el año entrante, 2023, se pensaban entregar cerca de 222.000 viviendas, pero sí hay algo que no podemos cuantificar en este momento, y es esos crecimientos en los costos de todos modos van a poner algo de freno al crecimiento
de la construcción de vivienda en nuestro país. El año entrante seguirá siendo un año bueno, pero probablemente vamos a tener algún retroceso, por eso el signo de interrogación de cuál es el impacto que finalmente tendremos sobre estos sectores. El clima de inversión en Colombia, aquí lo vemos, cuando la cifra es positiva, pues hay más empresarios que opinan que hay un buen clima para la inversión. En los últimos años hay que reconocer que el clima para la inversión en Colombia no fue muy positivo. Tuvimos el COVID, tuvimos el paro nacional del año pasado. Luego, pues, digamos, el clima para la inversión ha estado algo frenado. Esperemos que se recupere, digamos, este clima se recupere en los próximos meses. Y ya para terminar, quisiera hablar de un tema que es importante y es, en general, el manejo fiscal de Colombia ha sido positivo, ha ayudado mucho a que la economía se recupere, pero hay otra cara de la moneda, y es que cuando el gobierno se ha endeudado mucho para gastar y para ayudar en forma solidaria a muchos de los colombianos, los ingresos del Estado no han crecido a la misma proporción, con lo cual las cifras fiscales son malas. Aquí vemos la prima de riesgo país. Colombia es la línea roja, México es la línea azul aguamarina. Cuando nos comparamos con lo que teníamos a principios del año pasado, observamos que la prima de riesgo en Colombia era prácticamente la misma de México. Hoy en día tenemos una prima de riesgo que es bastante más alta. Y eso se debe esencialmente al manejo fiscal. El déficit fiscal en Colombia ha sido bastante alto. El gobierno, a través de ingreso solidario, del PAEF, a través de ahora de los subsidios para la contratación de jóvenes entre 18 y 28 años, ha gastado mucho. Y la verdad es que no lo ha financiado completamente con ingresos, lo ha financiado con deuda. La deuda viene incrementándose y el riesgo país viene creciendo. Entonces, yo soy de los economistas que piensa que el próximo gobierno tiene que hacer un ajuste fiscal, muy probablemente aumentando nuevamente los impuestos de alguna manera, porque este tema no puede seguir creciendo. Colombia está con una prima de riesgo muy similar a la que tiene Brasil, que es el país que más está pagando, pues uno de los países que más está pagando por su deuda en este momento en el mundo y en América Latina. Obviamente estoy hablando de países que tienen activa participación de inversionistas en el exterior, no incluyo países como Argentina, Ecuador o Venezuela que han tenido defaults en sus deudas y tienen primas de riesgo que son más altas. Pero para los países que estamos normalmente en los mercados, que tenemos acceso a los mercados, Colombia en este momento tiene una prima de riesgo alta y es probable que tengamos que tener una reforma tributaria, si no este año, a más tardar en el año 2023, para corregir esa situación. Y en cuanto a la tasa de cambio, muy rápidamente mencionar, hemos tenido una corrección de la tasa de cambio en los últimos días. También la tuvimos cuando hubo la invasión de Rusia a Ucrania, los precios del petróleo aumentaron en forma significativa. Hoy en día tenemos una tasa de cambio muy cercana a los 3.800 pesos, que es una tasa un poco más moderada que los 4.000 pesos que vimos en el pasado. En parte, digamos, hay elementos globales. El dólar se ha depreciado un poco a nivel global, que es la línea color azul, que explican esa situación, pero hay otros factores locales que también están explicando eso. Y ya nuestra última diapositiva, antes de terminar la presentación, es que en realidad de todo este tema de COVID han quedado dos deudas y dos elementos negativos. Primero, la deuda del gobierno, que ya la vimos. El déficit ha sido alto, la deuda se ha incrementado mucho. Y el otro tema es la pobreza. El año pasado la pobreza disminuyó ligeramente frente a lo que teníamos en el 2020. Estamos cercanos al 39.3% de situación de pobreza y 12.2% en la pobreza extrema. Estos son niveles que lamentablemente son altos. Son un poco más bajos que los que teníamos en 2020, pero sin duda es uno de los elementos, junto con la deuda del gobierno, que lamentablemente deja la pandemia y que
habrá también que seguir tratando de corregir en los próximos años. Con eso termino. Las conclusiones más importantes de mi presentación tienen que ver con el hecho de que el tema de la guerra entre Rusia y Ucrania tiene consecuencias de corto, mediano y largo plazo. En el corto plazo tiene algunos beneficios para Colombia en la medida en que somos un país petrolero, pero efectivamente en el largo plazo, y sobre esto no me extendí mucho, vamos a ver un mundo mucho más dividido, un mundo más polarizado. Muchas empresas de Occidente han salido de Rusia, ya este tema de las cadenas globales de producción empieza a ser menos relevante porque el mundo se fracciona y lamentablemente pues va a ser un mundo políticamente más influenciado por zonas geográficas y políticas diferentes. El año 2021 fue un año muy bueno, y así como el principio del año 2022 en Colombia. Hay muchos factores que explican esa situación. La movilidad, la normalidad que hemos adquirido después del COVID ha sido muy importante. También el gasto público. Y algo de esto podríamos llamar prosperidad al debe, porque si bien hemos crecido, también nos hemos endeudado para poder crecer. Y eso, digamos, hay que tenerlo muy presente. Sin duda, el tema de la inflación en Colombia es uno de los elementos más importantes para tener en cuenta. Es un elemento que es perverso, especialmente con los ingresos más bajos. Por eso se ha dicho que la inflación es uno de los principales enemigos de la gente más pobre. Y eso hay que controlarlo. El Banco de la República creo que está haciendo una buena labor en términos de ajustar sus tasas para evitar que este problema inflacionario perdure excesivamente en el tiempo, con todas las inequidades que puede llegar a tener. Y finalmente, el tema de Rusia y Ucrania, donde les digo que hay unos efectos positivos que sin duda hay que tener presentes. Hay muchos países que están sufriendo no solamente por el alza en el precio del trigo, por el alza en el precio del maíz, sino por el alza en los precios de los combustibles. Y en el caso de Colombia, pues este es un factor que más bien nos ayuda. Pues eso es, Luis Mario, estamos abiertos. Todavía creo que tenemos unos minuticos para algunas preguntas. Pues Andrés, muchas gracias por la presentación. Creo que muy clara, evidencia muchas situaciones, sobre todo muchas oportunidades pues en este sector agro, que es hoy, digamos, el tema principal y pues el foro principal de nuestros clientes a quienes invitamos. Hacían una pregunta más relacionada como con respecto a la posición del banco, con todo lo que tiene que ver con la digitalización y la tecnología en los diferentes sectores productivos. Y pues lo que hemos evidenciado y lo que hemos visto y donde hemos visto, digamos, que hay una ventaja competitiva real, es pues en esos productores o en esos apostadores del agro que invierten en tecnología y que tienen realmente integradas las mejores soluciones tecnológicas, digamos, a esos proyectos productivos. Y en general, pues la posición del banco es estar ahí, es apoyarlo, financiamos fuertemente esas inversiones en tecnología porque sabemos que hacen la diferencia, digamos, en términos de productividad entre un productor y otro. Entonces es uno de los temas fuertes a los que el banco le está apostando y a lo que le estamos creyendo y lo que estamos financiando pues fuertemente en esta feria. Creo que no tenemos así más preguntas, Andrés, déjame reviso. No, creo que hicimos las preguntas principales que nos compartieron acá por el chat. No, creo que Andrés, como cierre, pues invitar a todos nuestros clientes, a los que todavía no han aprovechado estos beneficios de feria, con esa presentación que nos hiciste, donde queda claras las oportunidades que tenemos, el impacto que sigue teniendo el tema pues del precio de los alimentos de la canasta familiar, y que realmente pues es un tema que no tiene sustitutos, o sea, nos toca comer o comer. Entonces hay oportunidades. El tema de la seguridad alimentaria, pues no solo nacional, sino mundial, pues nos indica que realmente el tema del agro y el tema de la disponibilidad de alimentos en todo el mundo debe seguir creciendo, y en eso Colombia tiene oportunidades. Entonces, agradecerte nuevamente e invitar pues a nuestros clientes que no han aprovechado estos beneficios de feria, que se acerquen a nuestra red de oficinas, que a través de los canales digitales de nuestra página de internet miren cuáles son estos beneficios. Y bueno, que sigamos trabajando esta feria y la cerremos con broche de oro, esta primera Feria Agro de Vivienda 2022.
Con toda seguridad, Luis Mario, a todos los oyentes un saludo muy especial, de mucho optimismo para seguir trabajando por nuestro país. Y bueno, un agradecimiento, estamos a tus órdenes para cuando me necesites en eventos de esta naturaleza. Claro que sí, Andrés. Muchas gracias y bueno, feliz día a ti y feliz día pues a toda nuestra audiencia de clientes.